La clase trabajadora panameña se enfrenta a un escenario desalentador derivado de la crisis del modelo económico vigente que apunta a una mayor inequidad social en la República. El alza del costo de la vida, el déficit de la caja de seguro social y el inestable mercado laboral deparan una dura situación en materia de empleo y salarios. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional, FMI, planteó que las perspectivas económicas a corto plazo están sujetas a un gran grado de incertidumbre y el balance de riesgos se inclina a la baja. Los riesgos a la baja incluyen la pérdida del grado de inversión debido a preocupaciones sobre la situación fiscal, lo que elevaría los costos de endeudamiento externo de Panamá y aumentaría los riesgos de refinanciamiento, según indica el FMI. La clase trabajadora no es indiferente a esa realidad. Por ese motivo, Café Bayano recurre a la visión de los líderes sindicales para ayudar a entender el panorama laboral en 2024, marcado por comicios generales y un clima de tensiones económicas, sociales y políticas. Hola amigos y amigas. Bienvenidos todos a este espacio de análisis y reflexión que cada semana lleva a ustedes un tema nacional e internacional para entender el mundo en que vivimos y la necesidad de luchar por los ideales que son comunes. Hoy analizaremos en Café Bayano los desafíos laborales y la seguridad social en Panamá en 2024. Este tema de interés nacional nos ha llevado a invitar a este espacio a figuras con larga data en la participación ciudadana y en las reclamaciones sociales. Me permito presentar a este selecto panel. Marco Andrade, dirigente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente CONUSI. Alejandro Jaez, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, FENASEP. Y Eduardo José Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Mi primera pregunta está dirigida a saber cuál es el futuro inmediato que le espera a los panameños en materia laboral ante los grandes retos que enfrenta este país. Señor Marco Andrade, los micrófonos de Bayano Digital son suyos. Sí, buenas tardes por la oportunidad que nos da en este espacio de debate y de análisis de los problemas nacionales y laborales. Nosotros hemos observado con preocupación una serie de hechos, de acciones que atentan en estos momentos contra la libertad sindical, tan defendida por los trabajadores a nivel mundial y que durante muchos años hemos ido logrando una serie de derechos y una serie de beneficios, no solamente para los trabajadores, sino para la humanidad. Pero en estos momentos sentimos que hay una situación realmente enrarecida con respecto al cumplimiento y la obligación que tiene el gobierno con los convenios internacionales de trabajo. Nos referimos al convenio, los convenios de libertad sindical, el derecho a sindicalización, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a huelga. Y en cuanto al derecho a sindicalización, el convenio 87 habla claramente de la libertad que tienen los sindicatos, no solamente de organizarse en una organización sindical, sino toda la protección que tenemos los sindicatos, no solamente a nivel de los convenios internacionales, sino también a nivel de la Constitución Política de la República de Panamá. Sí, quería preguntarle qué porcentaje de la población laboral en Panamá está debidamente organizada en sindicatos o en otro tipo de organizaciones o movimientos que representen a la clase trabajadora. En estos momentos se habla de menos del 10% de los trabajadores organizados, pero eso tiene un porqué. Realmente la legislación panameña habla del deber que tienen las autoridades del Ministerio de Trabajo de aportar a la formación de sindicatos, de permitir y facilitar que los trabajadores se organicen en el sindicato. Pero en estos momentos es una verdadera aventura organizar un sindicato.
los funcionarios, luego de haber cumplido los trabajadores con todos los requisitos, llenar todos los elementos necesarios para constituir un sindicato, finalmente las autoridades ministeriales sacan algunas excusas para impedir la organización de los sindicatos. Pero hay un elemento que a nosotros nos tiene realmente preocupados, y es el hecho de que un sindicato de la CONUSI, en este caso del SUNTRA, de manera unilateral, sin ningún tipo de medida de proceso legal, se le han cerrado las cuentas, las cuentas donde depositan las cuotas sindicales los trabajadores de la construcción. Los bancos le han cerrado la cuenta. La verdad es que este es un atentado, no solamente contra la libertad sindical, violando el convenio 87 de la OIT, sino que también estos cierres van dirigidos a los funcionarios y a los directivos de esa organización. Y no conforme con ello, también le han cerrado las cuentas a la cooperativa, la cual los trabajadores de la construcción también están afiliados, la cooperativa Suntra RL. Y la verdad es que cada vez que analizamos este tema, no solamente lo vemos desde el punto de vista de los derechos sindicales, sino también desde el punto de vista de los derechos humanos. Es decir, cómo estas entidades bancarias cierran una cuenta, no solamente a una organización sindical, sino a individuos, sacándolo, excluyéndolo de esa corporación bancaria, y la verdad es que hemos quedado nosotros prácticamente en una situación de indefensión, porque se ha acudido a la ministra de Trabajo, ¿verdad? Porque los trabajadores, según el artículo 377 del Código Laboral, una vez se hace el proceso de elecciones, el ministerio tiene que emitir una certificación, no solamente de quiénes son los directivos, sino quiénes son los que están facultados para retirar dinero de los fondos de los sindicatos. Y la ministra está cruzada de brazos. Es decir, tampoco vemos una actitud de la ministra de defender el derecho sindical que tenemos los trabajadores, y tampoco ha hecho absolutamente nada para solventar el problema. Y nosotros con ello entendemos que ahí hay un problema político. Precisamente a raíz de la lucha que se hizo contra el contrato minero 406, que terminó por ser derogado, ¿verdad?, por parte de la Corte Suprema de Justicia, ha habido después de ahí una actitud de persecución contra lo que luchamos contra esa nefasta ley. Y evidentemente no solamente una acción contra la organización sindical, sino que también se han desatado algunas otras persecuciones contra dirigentes. Prácticamente la semana pasada vimos una orden de detención contra el compañero Caballero, Jaime Caballero, dirigente y responsable del área de Chiriquí del Suntra, en donde lo conducían sin ningún tipo de elementos que lo conllevaran a eso, y simplemente lo detuvieron. Afortunadamente, con los abogados se pudo plantear el tema de las garantías constitucionales y soltaron al compañero. Pero realmente estamos ante una situación inédita. Es decir, esto no le había ocurrido a ninguna organización sindical en este país. Y el hecho de hacerlo contra el Suntra no es un problema solamente del Suntra, porque esto puede repetirse con distintas organizaciones. Además de ello, ahora los bancos están pidiendo una serie de requisitos a los sindicatos, ¿verdad?, de requerimiento a los sindicatos,
que está fuera totalmente del contexto, violando la libertad sindical consagrada en el convenio 87 de la OIT. Los sindicatos debemos tener protección del Estado para que precisamente se puedan evitar este tipo de persecuciones por la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo que llegamos a cabo. Pero lo que está ocurriendo definitivamente es inédito. Nosotros hemos acudido a la OIT, se ha planteado una serie de acciones legales. En el mes de la primera semana del mes de abril, también vamos a participar de una reunión con los compañeros de la Central Sindical de las Américas, en donde también va a haber compañeros allí de otros sectores. Y en el mismo mes de abril viene el compañero secretario general de la Central Sindical Internacional, CSI, y en donde evidentemente vamos también para que él pueda ver y pueda observar claramente la situación grave, gravísima que se está dando en nuestro país. El presidente sabe lo que está ocurriendo, tiene información detallada sobre la situación de los compañeros del Suntra y definitivamente es una situación política. Además de ello, hay otra situación con los compañeros de la Universidad de Panamá. Ellos negociaron un convenio colectivo. 8 meses estuvieron sentados en la mesa de negociación, de discusión, y una vez culminaron las negociaciones, ahora el rector de la Universidad de Panamá, que firmó la convención colectiva conjuntamente con lo que él designó para la negociación y con los representantes del sindicato, firmaron el convenio colectivo. Ahora dice el rector que él desconoce su firma en ese convenio colectivo. Quiero preguntar al licenciado Hines, dirigente de la FENACEP, ¿cuál es la realidad que afecta a los trabajadores del sector público y cuáles son los desafíos económicos que se presentan luego de que organismos internacionales acudieron al Ministerio de Economía y Finanzas y presentaron una lista que algunos denominan recetas para aplicar una serie de ajustes sobre la economía panameña, pero que tendrán repercusión sobre los trabajadores del sector público? Adelante, estimado Hines. Yo pudiera informarte, compañero, que el sector público siempre ha sido un sector altamente discriminado. La lucha nuestra es permanente. Nunca hemos dejado de luchar. En estos momentos, pues estamos a la espera de el advenimiento de un nuevo gobierno, y eso cada 5 años se convierte en un trauma para los trabajadores del sector público. Estamos en estos momentos pues haciendo las evaluaciones necesarias porque sabemos lo que va a pasar a partir del 1 de julio, en donde se van a empezar a dar despidos masivos. Y eso prácticamente se ha convertido en una especie de acción que la sociedad panameña al parecer lo ve como algo normal cada quinquenio. Y nosotros consideramos que la lucha nota tiene que acabar con esa condición perversa de considerar a los trabajadores del sector público como funcionarios de segunda categoría. La lucha nuestra es permanente. Estamos en estos momentos pues viendo la posibilidad de entrar en un proceso de lucha debido a que hace unos meses atrás la Corte Suprema de Justicia falla a favor de los trabajadores con respecto al tema del 13º mes, que desde hace 50 años hemos venido siendo discriminados, valga la redundancia, en el tema del pago del 13º mes, ya que en el sector público no se paga en base al salario real, sino que en base al tope de 550, y eso
hace unos 10 años más o menos que estamos cobrando en base a 550. Eso, lógicamente, que nos obliga a exigirle a este gobierno que haga el pago que nosotros, los trabajadores del sector público, nos merecemos. El presidente de la República dijo hace unas 3 semanas atrás, el pago que se hizo por adelantado el 13º mes, que lo hizo con el tope de 550, el 15 de abril se iba a dar el remanente de ese 13º mes para equiparar ese décimo con los 13º mes del sector privado. Lógicamente que nosotros ahora pues tenemos que, como les expresé, entrar en una etapa de lucha porque hemos visto por parte de un comunicado que nos envía el ministro Alexander, en donde dice que no hay presupuesto para hacer ese pago. Ahí se dan dos opciones. Uno, que el presidente de la República nos mintió exprofesamente, sabiendo que no iba a haber los recursos, nos dijo que sí iba a haber el pago en abril. O dos, el ministro Alexandre manda más que el presidente de la República. Eso, lógicamente, que suponíamos que se iba a dar porque en principio nos habían informado que no habían los presupuestos. Claro que hicimos las presiones y hicimos que el presidente pues emitiera ese concepto, porque ¿cuál es el problema, preciado periodista? Hay dinero para muchas cosas en este país. Solamente acabamos de ver en la Asamblea de Diputados hace unos días que se están dando traslados de partidas por muchos millones de dólares. Vimos al Contralor pedir dinero para cosas superfluas. Vemos a ministros y directores pidiendo traslados para cosas que realmente no tienen un valor intrínseco importante. Por lo tanto, pues nosotros consideramos que sí es necesario que se hagan los traslados de partida para hacer este pago. Ahora, ¿hay alguna información cabal, confiable, creíble de la cantidad de dinero que el Estado le debe a los trabajadores del sector público? Bueno, sí. ¿Y cuánto piensa usted que podría ser afectada la planilla en el contexto de las elecciones del 2024? Alrededor de 220 millones de dólares serían las partidas del 13º mes. En estos momentos se están pagando alrededor de 50 y tantos millones. Es de justicia, porque si somos trabajadores de este país, contribuimos al desarrollo económico de este país, lógicamente que también tenemos el derecho, como cualquier otro trabajador panameño, a recibir los beneficios que emanan del esfuerzo del trabajo del trabajador, en este caso el sector público. Entonces, nosotros vemos que vamos a entrar, como le expresé, en este proceso y además que se entienda que el trabajador público va a luchar por este beneficio. Hay que reconocer que tenemos 50 años de discriminación y no hemos tocado el tema de esa discriminación de hace 50 años para acá. Creemos que es necesario que se nos haga justicia. También nos decía usted que organismos internacionales están hablando de dar una receta a este país. Yo estoy convencido de que siempre es al consumidor, al que paga sus impuestos, al pobre de este país,
al que le quieren dar esa receta de aumentos de impuestos. Y uno se pregunta, ¿para qué aumentos de impuestos? Para que nos metan el tema de la descentralización, donde se ha gastado o se ha fugado millones de dólares en eso. Sobre esa misma caracterización que usted hace del comportamiento en el sector público, yo quiero hacer una pregunta muy vinculada a la respuesta que acaba de darle a los televidentes. Me dirijo a Eduardo José Gil, quien es además un investigador en temas económicos y sociales, sobre la percepción que tiene del efecto que tendría para Panamá si este país siguiese las recetas del Fondo Monetario Internacional, que incluyen la creación de nuevos impuestos que cargarían probablemente el peso de la economía o de la parte más dura de la economía sobre los sectores populares. Adelante y comparta sus reflexiones con los televidentes y seguidores en las redes sociales. Bueno, en efecto, las recetas de los fondos monetarios internacionales, del Banco Mundial, de estos organismos internacionales, no suelen ser aplicadas en dirección de favorecer a las poblaciones más vulnerables, sino todo lo contrario, tienden a proteger el capital, los márgenes de ganancia y las utilidades de las empresas. Se pone por encima de las condiciones humanas la salud del capital y la inversión. Y en este sentido no es una noticia esta medida que suelen anunciarse como receta para sanear la economía. Sin embargo, es importante sí rescatar algunos elementos, el tema del equilibrio fiscal, se plantea la necesidad de hacer algunos ajustes en tema del gasto público, y también sobre mejorar las finanzas del Estado. Creo que es un debate interesante porque si bien es cierto se requieren algunos ajustes en cómo se está gastando el recurso público, sobre todo porque hay gastos suntuarios, hay gastos suntuosos que no son realmente importantes o trascendentes para el país, que se destinan de altas sumas de los recursos públicos, por ejemplo, para financiar las carreras de con buen poder económico, se financian los privilegios y las prebendas, las exoneraciones de impuestos de personalidades políticas, se exoneran impuestos al sector empresarial, a las empresas multinacionales, y todo esto obviamente que redunda en afectaciones al financiamiento público. Y por otro lado, los recortes vienen dirigidos entonces hacia los servicios públicos esenciales, hacia la educación, la salud, y una serie de factores sociales que pueden ser determinantes, que son determinantes para la salud de la ciudadanía, y en este sentido, pues son los primeros que sufren los recortes. Entonces, efectivamente hay que hacer un debate sobre cómo se gasta y en qué se gasta y dónde están las prioridades del gasto y de la inversión pública. Y ahí habrá que hacer ajustes importantes e interesantes en lo que se pueda recortar, no con ello conllevando a como es la propuesta o suele ser la propuesta empresarial de reducir la planilla estatal directamente sin tener un estudio sobre la necesidad real de los trabajadores y trabajadoras del sector público, y se utiliza como un eslogan político, ¿no? Si despedir a los trabajadores o retenerlos a los fuera a sanear de manera automática la finanza pública. Y por otro lado, en tema de la recaudación, efectivamente, todo Estado requiere un financiamiento para todos estos programas, y probablemente Panamá requiere un ajuste importante en su sistema fiscal y en su sistema de recaudación. Ahora, el problema es el enfoque, cómo se va a enfocar. Más impuestos regresivos, como ha sido la tradición en el país y en todo el continente, impuesto al consumo, impuestos directos a los trabajadores, mientras que se exonera de impuestos o se crean eh, paraísos fiscales o guaridas fiscales, como se dice, para los capitales que de otra manera huyen de sus países de origen, donde tienen que pagar bastantes impuestos para refugiarse en nuestro sistema, en el cual evaden o no pagan los impuestos que corresponden. Y este mecanismo es el que ha permitido la acción de gran fortuna, al mismo tiempo que el mundo se sumerge en condiciones de pobreza y precariedad. Por lo tanto, sí, hay que hacer la reforma fiscal, pero esa reforma fiscal debe ser enfocada desde el punto de vista de un impuesto progresivo que tase a las grandes fortunas, que tase a la ganancia,
que tase a la acumulación de propiedades, a la herencia, y ese tipo de impuestos redunda entonces en un beneficio colectivo para la población. Y los recortes del gasto, por otro lado, tienen que ir dirigidos especialmente a los gastos suntuosos y necesarios, a los privilegios de la élite económica y política, y dirigirse entonces el gasto o fortalecerse el gasto en los servicios públicos y en la necesidad de crear condiciones favorables para la población panameña. Ahora, estamos en un periodo electoral donde los partidos políticos han desplegado a dirigentes, miembros de sus campañas políticas para adelantar a sus candidatos en las encuestas. Pero me gustaría saber si en medio de toda esta realidad, las organizaciones sindicales han sido capaces de incorporar a la agenda y al debate el tema laboral y los desafíos y las demandas que tienen que ver directamente con la reorientación de la economía en este sistema neoliberal que impone sus propias reglas, a pesar de que los panameños no comparten en su gran mayoría esa visión desarrollista que se ha planteado en medios y en foros donde no tiene participación la clase trabajadora. Sí, bueno, nosotros en las últimas décadas hemos experimentado lo que ha sido la democracia neoliberal. Hemos experimentado un proceso en el cual se vota una oferta mínima de candidatos, pero que en su mayoría o en su totalidad responden a los intereses del modelo neoliberal de la preservación de las ganancias. Solamente en los últimos periodos, en las últimas elecciones, se ha tenido alguna posibilidad de tener una alternativa, en caso de las dos participaciones que tuvo el FAT, pero también la candidatura independiente del profesor Jovanes. Y en esta ocasión, con la candidatura de la profesora Maribel, son las veces en las que ha tenido alguna alternativa, una oferta distinta a los neoliberales que solamente se cambian el color de su vestidura, porque en el fondo siguen respondiendo a la misma doctrina económica y política y social. Y en ese sentido, obviamente es una competencia sin igual, carrera en la cual algunos tienen excesiva ventaja, producto del financiamiento privado y de todo un entramado propagandístico, y que los demás, las otras alternativas, buscan con recursos limitados y enfrentar una campaña de demonización, de descrédito desde el poder político y desde el poder económico, y obviamente no es una carrera igualitaria, es una carrera profundamente desigual que aún hace importantes retos sobre esta dirección. Sin embargo, ha habido un avance importante en las últimas movilizaciones, sobre todo la conciencia popular sobre lo que realmente nos está afectando, las condiciones de un modelo, empiezan a despertar en el pueblo panameño la necesidad de una alternativa distinta. Esto también hace coincidencia con el hecho de que desde el movimiento popular, por muchas décadas se ha estado hablando de la necesidad de cambiar el modelo económico. Esto se ve como una especie de fantasma que se va a imponer un mecanismo, un sistema distinto. Sin embargo, ya un por las Naciones Unidas, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la CEPAL, obviamente, la Organización Internacional del Trabajo, y otros organismos internacionales están hablando de la necesidad de cambiar este modelo depredador y buscar un modelo que integre a la humanidad en un sentido más pleno y que obviamente resuelva las necesidades fundamentales de la población y la ciudadanía. Por lo tanto, esta sintonía que se empieza a dar producto de un mundo que se nos cae en pedazos, la amenaza del cambio climático, la necesidad de un desarrollo sostenible, remarcan que efectivamente no podemos seguir haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. Esto pasa con esta oferta electoral en la cual hay 8 candidatos disputándose la presidencia, 7 apuestan por hacer exactamente lo mismo con reformas apenas superficiales. Solamente hay una alternativa real, hacer algo distinto, hacer una transformación, aunque sea una primera etapa hacia la dirección de tener una sociedad más igualitaria, más justa, y que obviamente enfrente los desafíos del desarrollo sostenible del cambio climático, que es una amenaza que no solamente lleva desde
medio, personas en condiciones de, aunque sí les afecta de mayor manera, sino que está en juego la sobrevivencia humana. Y para eso es esa reflexión más profunda que trascienda las diferencias ideológicas que podamos tener en algunos. Me dirijo ahora a Marco Andrade, dirigente sindical de muchos años en las luchas sociales, para preguntarle sobre las propuestas que puedan surgir en el movimiento sindical panameño que hagan cambiar la realidad. Y me refiero con ello al surgimiento de alianzas, por ejemplo, con pequeños productores, con pequeños empresarios que no comparten esa visión de la explotación del hombre por el hombre y que creen en un desarrollo social de sólida base para que el país prospere y tenga un nuevo horizonte distinto al que ha tenido hasta ahora. Bueno, sí, la CONUSI está empeñada efectivamente en hacer alianza y precisamente los hechos ocurridos en el 2022 con todo este problema del combustible, la situación del alza constante de los alimentos, la CONUSI estuvo impulsando la unidad en el movimiento sindical y fue una de las organizaciones fundadoras de la Alianza Pueblo Unido. Yo creo que ahí hay un esfuerzo importante, interesante, que vale la pena continuar con ello, porque a raíz de esa lucha hemos podido coincidir en otras luchas a nivel nacional, como la recién lucha contra el contrato minero. Eso es importante. Nosotros creemos que hay la necesidad del movimiento sindical y popular de levantar una agenda, sobre todo el movimiento sindical. Lo que acaba de señalar, por ejemplo, el compañero Haynes, con lo que está ocurriendo en el sector público, a los compañeros del sector público se les niega el derecho a sindicalización y se les niega la negociación de convenio colectivo. En el caso de los convenios colectivos, las autoridades señalan de que no hay una reglamentación. Sin embargo, el convenio 87 de la OIT ha sido aprobado y asimilado por el Estado panameño, pero se niega a los trabajadores del sector público la posibilidad de negociar convenio colectivo. Ello permite o puede permitir el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de salario. En el caso de los trabajadores del sector privado, igual hay una situación ahí que hay que hacer una lucha para sindicalizar a los trabajadores. Pero la negociación colectiva también se convierte en una serie de obstáculos por parte de la autoridad del Ministerio de Trabajo y actúan para favorecer a la empresa y utilizan una serie de mecanismos de presión a los trabajadores para que los trabajadores renuncien y no logren negociar su convenio colectivo. Hay una situación bien delicada que es el problema de la contratación, la inestabilidad de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Y en el sector público, el compañero Hey ha señalado claramente lo que ocurre cada vez que sale un gobierno, porque hay una cantidad importante de trabajadores que están bajo contrato definido, y esos contratos, una vez llega al gobierno, entonces se quiere deshacer de esos trabajadores. Hay trabajadores que tienen, qué sé yo, 5, 10, 15 años. No solamente los trabajadores del sector público aglutinados en la FENACEP. En el caso, por ejemplo, de los educadores, que ahí se le contrata también por TEFA, un contrato de corta duración. Una vez finaliza el año, terminó el trabajo para ellos. Luego tienen que volver a competir a ver si nuevamente salen en un puesto de trabajo. Estamos hablando de educadores que tienen más de 10 años de estar con esos contratos definidos. Es decir, que desde el Estado se promueve la inestabilidad laboral de los trabajadores. Y esto viene ocurriendo sobre todo de la reforma de 1995, que se flexibilizaron los contratos de trabajo en el sector privado. Y obviamente el gobierno, como ha sido impulsor
de esa inestabilidad laboral lo aplica en el sector público, lo cual es una cuestión grave. Nosotros consideramos, por ejemplo, el tema de los salarios, una situación difícil para los trabajadores. La patronal, en toda esta danza de riqueza que ha habido 15 años en donde ha habido crecimiento económico. La patronal se lleva el 56%, mientras que los trabajadores el 25%. Y eso viene causando una situación de pobreza, de miseria, de insatisfacción por parte de los trabajadores, porque cuando vamos a cubrir nuestras necesidades, ese salario no alcanza para cubrir precisamente las necesidades de los trabajadores y de nuestra familia. Y consideramos que efectivamente el movimiento sindical tiene que levantar una agenda para reclamar la libertad sindical, el derecho a negociación colectiva, el derecho a organizar sindicatos y el derecho a huelga. Gracias. Vamos ahora a conocer la opinión de FENACEP sobre el tema de la Caja de Seguro Social, que es un plato fuerte en la discusión política y económica de Panamá. ¿Qué se propone desde el punto de vista de la organización de los trabajadores del sector público para enfrentar el problema de la Caja de Seguro Social, que algunos consideran insoluble desde el punto de vista del manejo de las organizaciones o instituciones financieras internacionales? Ese siempre va a ser un tema muy complejo en donde los trabajadores siempre vamos a estar involucrados en la parte en donde se quiere perjudicar al trabajador por parte de los políticos. Si ustedes se fijan, casualmente decía Andrade, el debate que se dio, debate presidencial, ninguno de los 7 candidatos, excepto la profesora Maribel Gordon, fueron muy tímidos o esquivaron la pregunta con respecto al tema de la solución que se le puede dar a la Caja del Seguro Social. E inclusive hubo un candidato presidencial que habló de que sí había que hacer cambios en las medidas paramétricas. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo la clase política, la clase empresarial, que es la que ha estado dominando los gobiernos desde que somos república, quieren en estos momentos pues seguir perjudicando a los trabajadores? Los grandes perjudicados en las negociaciones que se hicieron en el 2007 fuimos los trabajadores. A nosotros nos aumentaron la edad de jubilación, nos aumentaron las cuotas, nos aumentaron la densidad de cuotas y nos disminuyeron el porcentaje de cálculo. Y pretenden estos políticos que nos vuelvan a mover las medidas paramétricas para perjudicar a los trabajadores, siendo ellos los que se beneficiaron en las negociaciones que se hicieron en el 2007. Ya que tenemos entendido que ellos tenían un tope de pago de sus jubilaciones y en esas negociaciones se aumentó. Entonces ellos salieron beneficiados versus nosotros que salimos, ellos salieron beneficiados y nosotros salimos perjudicados. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar nuevamente el perjuicio que se le puede dar a los trabajadores con respecto a este tema. Ya dimos nuestra cuota de sacrificio. La cuota de sacrificio ahora lo tienen que poner los empresarios, que siempre han venido siendo favorecidos en el no pago de sus cuotas al Seguro Social, que se le condonan deudas en ese tema. Y nosotros queremos que hay que hacer una revisión integral realmente de lo que es la Caja del Seguro Social, porque le explicaba yo a unos compañeros, la discusión que tuvimos no hace mucho, que el gobierno ha venido constitucionalmente tratando de hacer comisiones, comités para discutir eso, que en el fondo
es una estrategia para no discutir. Y eso se dio en la última reunión que se hizo para discutir el tema de la seguridad social en Panamá, que no tuvo ningún tipo de resultados. Entonces, lógicamente, que si no se ataca este tema como debe ser, con un gobierno que realmente responda no necesariamente a los intereses de los trabajadores, que responda al beneficio de la patria, del país, nosotros pudiéramos de alguna manera pues tener beneficios, y no tanto beneficios, que no se nos afecten más lo que ya se había venido dando. Nosotros tenemos propuestas importantes que realmente sirven para resolver el tema de la caja de seguro social. Ahí los trabajadores nos hemos puesto de acuerdo y creemos que esas propuestas tienen que ser tomadas en cuenta, pero no hay gobierno que quiera oír a los trabajadores. Solamente quieren oírse ellos y resolver el problema desde el punto desde la óptica de los empresarios. Entonces, no sé en qué momento este gobierno, ya este está por irse, no tenemos nada que hacer con este. El próximo gobierno vaya con la seriedad necesaria para resolver el tema de la caja de seguro social, que en estos momentos pues ya se está demostrando que se están acabando los fondos y no ha habido una decisión política para resolver este problema que le atañe a todos los trabajadores. Muchas gracias, Alejandro Heinz. Ahora quiero invitar a Eduardo José Gil. Le voy a lanzar la última pregunta del programa debido a que nos queda poco tiempo ya en el programa. Ustedes saben que el tiempo es el enemigo principal de este medio. Pero quiero saber cuál es la visión de su organización sindical sobre el problema diario que enfrenta la población panameña de ver a jóvenes en la calle sumidos en el sector informal de la economía, jóvenes que no encuentran trabajo y que los únicos medios que a veces tienen es la venta de productos al detal o la invitación de grupos delictivos que los llaman a su fila cuando no encuentran en el sector público o el sector privado el empleo requerido. Me gustaría una reflexión suya final en este programa Café Bayano, atendiendo la demanda de los jóvenes que buscan empleo y no lo encuentran. Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando, una de las dificultades que se presentan es que intentamos a veces ver los problemas sociales compartimentados. O sea, un día nos dedicamos a ver el problema de formalidad, otro día vemos el problema de educación, otro día el tema de la diversidad económica o de la matriz económica, otra vez volvemos al tema del desempleo, otro por el salario, otro por la seguridad social. Y en realidad todos estos problemas tienen elementos en común que de no resolverse siguen generándose estos problemas de manera aislada. Y eso lo digo porque el problema de la discusión de fondo sobre la desigualdad social en Panamá es el problema central. La desigualdad social, económica, política y cultural es el problema central de nuestro país. De hecho, en un reciente momento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se aborda el tema de la desigualdad dentro de estos estudios que se desarrollan en nuestro país. Y uno de los temas que se plantea es que el problema de la desigualdad traspasa todos los demás problemas sociales y económicos. Es decir, si no nos proponemos como país, como sociedad, combatir la desigualdad y las inequidades internas, todos los esfuerzos que hagamos por formalizar la economía, por rescatar la caja de seguro social, por diversificar la economía, por hacer más integrado el territorio, van a tener muchas dificultades de poder desarrollarse. Entonces, atender el problema de la desigualdad es central. De aquí entonces que cuando vemos el problema de la desigualdad, concluimos en que el gran generador de esta desigualdad es su modelo económico neoliberal concentrador de riqueza y también generador de pobreza. Entonces, si no nos proponemos reducir la desigualdad y para ello cambiar nuestro modelo productivo,
obviamente que estamos arando en el marco. Estamos tratando de encontrar la fiebre en la monta, como dice el dicho. Entonces, obviamente que para este problema el problema de la informalidad se requiere cambiar la forma como estamos produciendo y hacia dónde dirigimos nuestra producción y qué tipo de consumo nosotros estamos eh, generando. Concederé los siguientes 2 minutos para el resumen a Marco Andrade, dirigente sindical. 2 minutos para usted, estimado Marco. Sí, hay que poner al hombre, al ser humano, en la prioridad. No se puede seguir poniendo el mercado, la ganancia del empresario para sacrificar al pueblo, llenándole de pobreza y de miseria. Lógicamente hay que cambiar la política económica, una política económica que tenga presente la salud, por ejemplo, como derecho. Si tenemos de presente la salud como derecho, significa que no vamos a poder hacer de la salud un negocio en perjuicio de los panameños y de los trabajadores. Tenemos que poner de presente que los trabajadores necesitamos estabilidad laboral. Si no tenemos estabilidad laboral y un salario justo, entonces, con todas las medidas que se quiere en el sector empresarial imponer, que es aumentar la edad de la jubilación de los trabajadores va a ser una ilusión. Necesitamos estabilidad laboral porque no podemos continuar con esto. Necesitamos un gobierno que respete la libertad sindical y que respete los derechos humanos de los ciudadanos. Solo así vamos a poder tener una sociedad que permita una verdadera justicia social. Por eso creemos que la propuesta de la compañera Maribel Gordón en este 5 de mayo, en comparación con los otros candidatos, es la mejor propuesta y toma en cuenta los intereses y los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, Marco Andrade. Ahora el turno es para Alejandro Heinz, secretario general de la FENACEP. Aprovechando pues estos 2 minutos, tengo que pues mandar pues este mensaje a los trabajadores del sector público. Si nosotros, trabajadores del sector público, no entendemos que la única vía que tenemos para defender los derechos del trabajador del sector público es la unidad. Siempre se habla de la unidad, pero la unidad es la única que puede resolver estos problemas. Tengo que hablar acerca del tema de la carrera administrativa, que ha sido uno de los pilares que nosotros como FENACEP hemos venido tratando de fortalecer, sacarle las garras políticas a esta institución, tratar de que tenga una independencia de cualquier gobierno y entender que si nosotros queremos seguir siendo panameños de este país, con todos los derechos, porque los trabajadores del sector público no tenemos todos los derechos. Tenemos una falta de entendimiento por todos los gobiernos que se han venido sucediendo aquí y necesitamos que se fortalezca este sector. Decía el compañero Andrade, y usted también como pregunta, necesitamos la unidad de los trabajadores. Necesitamos que todos los trabajadores nos unamos para resolver nuestros problemas, inclusive el tema político, porque ya estamos cansados de tener gobiernos neoliberales. Si no resolvemos nosotros, que somos la mayoría, y dejamos que la población panameña se le quite esa cadena que tienen de seguir votando por los verdugos, no vamos a poder resolver eso. Parte de ese problema lo tenemos que hacer nosotros, los trabajadores, los que estamos al frente de las organizaciones sindicales. Para eso necesitamos fortalecernos. Si no lo hacemos, vamos a seguir teniendo a los gobiernos
de la burguesía al frente de gobernar estos países por todos los años que vengan. Y es necesario que empecemos a madurar desde ahora, porque consideramos que los mejores, los que podemos resolver los problemas de este país, no son ellos, somos nosotros los trabajadores. Ahora el turno es para Eduardo José Gil, de Convergencia Sindical. 2 minutos para usted en esta fase del resumen de Café Bayano. Bueno, nosotros estamos analizando aquí el problema nacional, obviamente, pero el compañero Marcos y yo recién participamos en la Jornada Continental de Integración de los Pueblos realizada en Foz de Iguazú, y ahí se analizó el contexto global. No es posible, y una de las conclusiones es que ningún país por sí solo, aún con su abundancia de recursos, como el ejemplo de Brasil, puede pensar enfrentar la economía global desde su única realidad, sino que se requiere del esfuerzo de los países en los bloques, porque es como está constituido actualmente el mundo, el bloque de la Unión Europea, el bloque asiático, el bloque africano, el bloque norteamericano, se constituye escenario de unidad entre ellos para imponer su agenda. Y Latinoamérica enfrenta el gran reto, y el Caribe enfrentan el gran reto de poder constituir un bloque que realmente discute esa hegemonía a nivel global. Por otro lado, también se analizaron las amenazas que enfrenta la humanidad, la amenaza del cambio climático, una realidad que pone en peligro a todos y que necesita enfrentarse con diversas medidas. La amenaza o el riesgo que está enfrentando la democracia con el surgimiento de estos liderazgos libertarios y autoritarios que se están imponiendo, que están imponiendo una agenda de violencia y de odio contra el movimiento social y popular, y que pone en riesgo lo que llamamos el proceso civilizatorio. Lo que está en riesgo no solamente es la gobernanza en un país, sino el proceso civilizatorio con estos nuevos fenómenos políticos que han. Y finalmente, los retos que plantea el cambio tecnológico. ¿Cómo vamos a administrar este cambio tecnológico para que repercuta en el bienestar de la población, de los trabajadores y trabajadores, y no se constituya un mecanismo de maximización de las desigualdades y de aumento de la ganancia del capital y no de los derechos humanos fundamentales? Muchas gracias a este selecto panel que hoy nos ha acompañado en el análisis y la reflexión de los problemas que enfrenta Panamá y que enfrentará a partir del 2024 como resultado de las elecciones del 5 de mayo. Quiero destacar que a lo largo del programa se ha reforzado la idea de defender los derechos esenciales de los trabajadores, tanto de la estabilidad como de la sindicalización y de la protección social. El esfuerzo de la clase trabajadora debe encarar nuevos desafíos que se generan como resultado de un mundo global en conflicto y que tiene repercusiones en la economía de este país. Sin embargo, la necesidad de proteger a la población, de reforzar los elementos que le han dado la identidad a lo largo del tiempo, tienen que ver con el esfuerzo de la paz y la estabilidad de la región. Panamá no es una isla en el contexto global, y los trabajadores que conocen los efectos del modelo económico neoliberal comprenden la necesidad de defender el código de trabajo que garantiza históricas conquistas sociales. Por ello, en este resumen, hago hincapié en la necesidad de que el esfuerzo nacional se concentre también en la defensa de la Caja de Seguro Social. Este es uno de los mayores logros que tienen impacto en la salud y en la familia. Y por ello se requiere que la clase trabajadora, dentro de todos sus problemas, encuentre los espacios necesarios para crear plataformas de unidad que permitan el ascenso de la clase trabajadora a las instancias de poder y decisión. Y asimismo se garantice la base de una gran alianza popular que lleve adelante los grandes anhelos de la nación panameña en materia de salud, educación y desarrollo humano. De esta manera, intento llegar a un punto de fusión de las ideas que se han vertido hoy en Café Bayano y que representan parte del pensamiento de la clase trabajadora que está en lucha
y sigue en las calles defendiendo los derechos de los panameños y las panameñas. Con este programa decimos hasta 7 días, hasta los próximos 7 días, nos veremos aquí en un nuevo esfuerzo de análisis y reflexión de los problemas sociales y también de la búsqueda de soluciones. Pasen todos muy buen día y un feliz fin de semana. Muchas gracias.